¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a hablar con una compatriota que ha logrado posicionar, llevar la imagen de nuestro país a escala internacional, conjugando dos aspectos, y vamos a conocer detalles de su historia, de su vida y de lo que ha logrado en materia profesional, conjugar la ciencia y la estética. Una paraguaya singular. Esta noche le presentamos a la doctora, la odontóloga Graciela Moreira. Graciela Moreira se recibió de doctora en odontología por la Universidad Nacional de Asunción, UNA, en 1983. Es, además, egresada de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cursó su posgrado en endodoncia en el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Realizó otros estudios de posgrado en implantes, estética dentofacial y medicina plástica en Israel, Francia, Suiza, Argentina, Brasil, entre otros. Ejerció la cátedra de endodoncia de la Universidad Nacional de Asunción durante más de 20 años. Viajó como conferencista en varios países del exterior. Fue decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Asunción. Acompañó la gestión científica de los seminarios odontológicos latinoamericanos SOLA. Fue presidenta de SOLA Paraguay, vicepresidenta y luego presidenta internacional de SOLA, la primera mujer en este alto cargo académico. Durante su ejercicio, Paraguay fue sede de la 7ª Cumbre Internacional de Odontólogos Internacionales. Es fellow de la Pierre Fauchard Academy, organización de los odontólogos más destacados del mundo, y presidenta por Paraguay del Dental International Fuller. Creó el grupo Aesthetic Center Dental and Medical Spa. Está con nosotros la doctora Graciela Moreira. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, de verdad es un placer, aunque emociona un poco. No te puedo negar que emociona, ¿sí?, estar aquí en tu programa. Y sobre todo con un tema que es un poco de hablar de uno mismo. Así que... estás entre nuestras seleccionadas como una paraguaya que suma. Y la gente va a saber, muchos ya saben por qué, pero... La idea precisamente de este espacio es que todos conozcan y que tu experiencia de vida y tu experiencia profesional sirva como un elemento motivador para otras personas. Y la gente que te conoce sabe que por tu carácter, tienes un carisma fantástico, ¿verdad? Que tiene mucho que ver el relacionamiento. Automáticamente uno te conoce, doctor, y genera una empatía fantástica, ¿verdad? Entonces eso también hizo que en tu profesión te abrieran puertas a nivel, no solo acá, sino a nivel internacional, que después vamos a hablar de eso. Venís de una familia mega trabajadora, doctora. Vos sabés que sí, Jorge, dentro de lo que yo tengo para recordar y compartir, porque viste que siempre te dicen, y bueno, ¿qué cosas fuiste recogiendo de tu familia? ¿En quién te inspiraste? Y mi respuesta es rápida y sencilla, Jorge, mi papá y mi mamá. O sea, es increíble. Vengo de una familia, mi papá que trabajó casi hasta morir en una compañía aérea, entonces estaba muy relacionado con los aviones, los viajes, y mi mamá, que trabajaba en la casa, ella era amante de la costura, entonces por ahí también a uno se le va, uno va recogiendo, ¿verdad? Y verla a ella trabajar a los dos, Jorge, a los dos los vi trabajar con amor, con entusiasmo. Mi familia era esa familia de celebrar porque hay algo para hacer. Entonces, y sobre todo eso, yo vengo ya, soy la última de 4 hermanos, entonces fui la última, digamos, en salir para ir a estudiar, y fui educada muy de mamá. O sea, no es lo mismo hoy que estás educado, a veces dejamos a los chicos con la gente, con la empleada o con lo que fuera, pero es otra cosa. Yo, si tengo que hacer un resumen, yo te diría, es otra cosa el crecer con papá, mamá, y sobre todo mamá. Tener hogares matriarcales que te transmiten. Y lo otro también, mencionaste lo del trabajo de tu padre, vinculado a los viajes, por muchos años vinculado a estas
compañías aéreas, y ahí eso también despierta y nace tus ganas, tus ansias de viajar, de conocer el mundo. Así mismo. Y él era muy amante de la música. Te va a dar risa que te cuenta anécdotas de repente, que él nos despertaba con música. En la casa teníamos una guitarra y un acordeón a piano. Entonces él se despertaba, no sé, la gente antes dormía poco. Él se despertaba como 3:30 y era la hora en que él tenía que ensayar esos instrumentos antes de ir. Y el ensayo, o sea, ¿quiénes éramos? Su público éramos nosotros. O sea, con la dichosa serenata que te despertaba y tenías que levantarte a leer. Claro. Así de simpático. No importa que leas un resto del libro, porque era... Entonces a uno se le queda. Yo soy muy de lectura de papeles. Aunque después te voy a ir explicando cómo voy migrando hacia lo digital, pero fui educada así, entre esa alegría, el despertar. Hoy yo analizo y digo, caramba, o sea, probablemente el despertarme con alegría es porque de chica me dieron eso. Y después mi mamá al despertarse también, estar feliz por tener algo que hacer. Yo me sentaba a su lado y recuerdo que teníamos incluso una Biblia Antiguo Testamento, donde me iba deshojando y ella me explicaba de paso, porque una pata importante que tengo, Jorge, es mi fe. Es increíble. Es increíble. Yo soy de esas personas que parezco una criatura, como confío en lo que no veo. No conozco otra persona con tanta fe como mi madre en los momentos más difíciles donde uno decía, pero mamá, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Siempre ella, su frase, digamos, confía en Dios. Confía en Dios. Y parecía imposible, pero de repente terminaba el día, llegaba esa fecha importante y decía, te quiero contar algo. Y a veces solo te cuento a vos porque no puedo contarle a cualquiera, me decía ella. Y me contaba cómo había logrado resolver tal o cual situación o encontrar la solución a tal o cual problema, ¿verdad? Pero cosas que uno dice, no, es imposible que se dé de otra manera que no haya sido por Dios, digamos, porque digamos, Dios está con ella y ella está con él, ¿verdad? Basta con soñar y voy soñando y eso alcanzo. Entonces, a veces cuesta explicar todo eso, claro. pero bueno, como me hiciste una pregunta un poco de dónde vengo, yo digo, es importante saber de dónde uno sale, de qué barro, entonces cómo uno va creciendo. Porque es increíble, yo conozco a colegas tuyos y siempre hay como que una relación, ¿no? Que se traslada de familia en familia y que tiene que ver no solo en la odontología, en varias otras profesiones, ¿no? Que los hijos quieren seguir lo mismo que hicieron sus padres. Revisando la historia de tu familia, doctora, nadie está vinculada prácticamente de manera así directa a la odontología. A la odontología. ¿Vos sabés que no? ¿Y cómo nace esto? No. Y yo te diré así, un poco hilvanando, ¿verdad? De ver la independencia, de verla a mi madre trabajar y ese trabajar con amor, pero eso iba muy ligado a lo que es sentirse libre, es decir, tengo este dinerito para comprar esto, para darme mis caprichos. Ella nos consentía un montón, ¿verdad? Porque en realidad muchos caprichos que tengo yo en salir a comprar y hasta malgastar, lo tengo un poco de mi madre, ¿verdad? De tener su propio dinero, decir, bueno, vamos a gastar en esto, vamos a hacer... entonces, el pensar en una carrera era pensar que sea una carrera que no me permita depender. O sea, que yo pueda estar como mujer en la casa, que pueda educar a mis hijos, porque recordate que por la edad que tengo, vengo de aquella etapa, aquella época de la dictadura, entre comillas, claro, en que una mujer se preparaba más que nada a ser esposa. Y al ser esposa, ser buena madre. O sea, empezaba y terminaba tu carrera en esa época un poco de alcanzar esos objetivos. Entonces, al pensar qué podría hacer yo, algo que me permita conjugar, mis padres me decían, no, tenés que seguir química, tenés que hacer farmacia, porque entonces tenés tu farmacia y podés educar a tus hijos y poder estar en la casa. Y Jorge, yo no sé, a mí la odontología es algo que
que me gustaba por el servicio. O sea, no sé, había pocos odontólogos luego. O sea, la facultad... Y de los pocos odontólogos, en su mayoría eran hombres, entre hombres y paréntesis. mujeres también, pero la plaza para odontología era 25, Imagínate. de los cuales 4 eran reservados para hijos de diplomáticos y extranjeros de convenio. Entonces el espacio para los paraguayos era, pero mínimo. Entonces, la controversia en mi familia después, no, mi papá me decía, no, tenés que elegir esta carrera porque aquí esto te va a ser más fácil. Y yo decía, odontología, odontología. Y ese tener, yo creo que mucho suma cuando uno genéticamente tiene alma de independiente, porque eso es lo que te puedo decir. No, Ellos me pagan el cursillo y yo me voy y me anoto en el cursillo de odontología. Por esto que estás relatando. Ya empecé a transgredir. Claro, por esto que estás relatando, yo ya tenías un desafío así personal. Tenía. Ese desafío personal y bueno, y también ingresaste de una. Y aparte, hablaste Jorge, recién del cupo de 25. Sí, de 25. Ingresaste de aparte, una, te comento una cosa. Yo de colegio, o sea, al terminar el colegio, ya estaba con un noviecito. O sea, no, ni noviecito. O sea, ya él era integrante de las Fuerzas Armadas, era una persona ya mayor, totalmente formado. Con el que te casaste estaba, después. claro, con el que me casé. Entonces, él estaba navegando en la flota mercante, viste que teníamos unos buques que iban a Europa. Sí. Y entonces hizo como una suerte de compromiso antes del viaje. Yo me estaba preparando para la facultad. Y el tema era que si yo ingresaba, él me iba a dejar a estudiar. Hicimos un pacto. Y eso se hizo muy formal. Te cuento que mi papá tomó en serio, casi por escrito. Pero él estaba lejos de imaginarse que yo iba a ingresar. O sea, imagínate, una estructura castrense, una disciplina vertical, una esposa que tenía que quedar en la casa. Probablemente por la edad que tenés, Jorge, no te vas a dar... O sea, difícil va a ser que valores toda esa etapa, sí, muy compleja para que una mujer vaya a la universidad. Pero en fin, cuando él estaba en Alemania, recuerdo, le envió el mensaje de que había ingresado. Yo ingreso en marzo. Y él estaba regresando. ¿Una carta? ¿Cómo hiciste? Claro, era por carta. En y esa algunas época que otras comunicaciones costeras, claro. ¿verdad? De adelante cambio, unas frasecitas, eran cartas postales, ese tipo de cosas que llegaba. Entonces, él llega en mayo de retorno y llega ya para casarnos, o sea, y aceptando la propuesta que habíamos hecho, que si ingresaba tenía que continuar la carrera casada. Claro, esto que estás diciendo es fantástico, ¿verdad? Cómo ya tenías esa relación con esta persona que después se convierte en tu marido, en la distancia, él por los viajes, ¿verdad? Y después esa decisión que tomaste, dijiste, yo voy a seguir una carrera que me dé independencia también. Y servir a mi manera. Claro, pero no depender. Claro. O sea, no depender, porque uno de repente se forma para formar parte de una gran estructura, puede ser contador, administrador o lo que fuese, pero dijiste, no, yo tengo que ser dueña de mi propia empresa. O sea, poco también eso Ese era mi sueño. Define tu personalidad, claro, lo que uno va ya forjando desde el momento en que termina el colegio, ya, y a la hora imagínate la difícil decisión de decidir, que hasta ahora es un problema, qué carrera seguir, ¿verdad? Yo tengo una hija, mi hija, ¿qué quiere ser? No sé, que siga odontología. Odontología. Que siga odontología, Jorge. Coste que eso hoy está un poco complejo, digamos, pero en mi época era una carrera fantástica. Fantástica te digo en el sentido que sí podías tener un buen estándar, cuidar la familia, porque podías preparar tu consultorio en el garage de tu casa, bien montado, o sea, no tenías por qué dejar la familia, los chicos, en fin, pero bueno, eso es un poco el inicio de lo que fue empezar la carrera ya casada, con un marido viajando, pero un ser extraordinario en el sentido de soltar las cuerdas bajo control, digamos, de monitoreo permanente, porque es un hilo mágico, no es tampoco una libertad total, pero es como manejarlo con un hilo, de ir orientando, y con las conversaciones, ese ir y venir, yo era como que mentalmente hacer viajes permanentes. O sea, mi mente estaba mucho en cómo se estaba moviendo Europa en aquel entonces, qué es lo que ocurría en la profesión en Europa.
cosas que no podíamos tener de primera mano, Claro. excepto en un viaje personal o una comunicación personal. Entonces todas esas cosas me fueron sirviendo, digamos, de peldaños para empezar a soñar y querer salir. Porque fundamentalmente tenés que querer salir, no es que uno tenga los medios para salir a viajar y hacer, no, tenés que ir haciéndote de estructura y decir, quiero salir a hacer esto, me quiero especializar en esto, y sobre todo yo haciendo todavía pregrado, o sea, la carrera dura 5 años. Y terminaste, Me recibí en doctora, 5 años, de una terminaste. me recibí en 5 ¿Y años eso con que un fuiste hijo. mamá a mitad de la carrera? Sí, mi hijo David, mi primer hijo, nace cuando, sí, al terminar el 4º año, porque me embarazó el 3º y el 4º. Y me acompañó bastante bien, es un chico divino, porque yo le sentaba y estudiaba, y le explicaba, y le mostraba, porque me dormía con mi cráneo, porque se estudiaba anatomía era una cosa, odontología era bastante, es una carrera muy completa. Tiene pocas cosas probablemente para diferenciarlo de lo que hace una medicina, sobre todo en lo que hace a estudio anatómico. Nuestro plan antiguo era un plan muy completo, mucho más completo de lo que hoy se está dando, ¿verdad? Porque se fueron reduciendo. Y yo pensé que mi primer hijo iba a ser odontólogo y nada, al final él creció y fue derecho. Otro aspecto también que a mí me queda mucho de compartir con ella en el día a día y que hoy me ayuda un montón también en mi profesión es ver a la persona desde un punto de vista holístico, integral, y entender que las personas, por más que vengan con una necesidad a vos, digamos, en el caso de ella, ser dentista, vienen con una necesidad, digamos, estética o de salud, ella terminaba ayudándoles a esas personas en un montón de otros aspectos, en el autoestima, en la emoción, en inconvenientes de seguridad personal, en creer en ellos mismos, en tener más fe. Eso es algo que como hijo me quedó muy grabado y que hoy en día me ayuda mucho en el día a día, porque con todo mi equipo también trato de verlos desde esa manera, entender de que muchas veces las personas se acercan a nosotros con una necesidad, pero que hay un montón de otros aspectos que debemos tener en cuenta que parten de ese concepto de la persona como una persona integral, ¿verdad? Con alma, cuerpo y espíritu. Esa conexión en esa época, no la voy a delatar en la edad, pero digo finales de los 70, principios de los 80, plena dictadura, acceso a la comunicación no era tan como tenemos ahora, ¿no? Pero el hecho de que su pareja, después su marido, viajaba permanentemente a Europa, le viene con un cúmulo de información. Tremendo. No solamente que tiene que ver o relacionado a su profesión de odontóloga, sino todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, es un cambio. Yo creo que eso también influyó mucho en una etapa en que yo me estaba formando, tener a alguien que te acompañe a crecer, con directivas concretas y con una visión bien a lo lejos, bien alto, en donde el límite, como quien dice, es una expresión medio trillada, decir, bueno, el límite es el cielo, pero es un poco así. Cuando estás con alguien que te va encaminando, te deja soñar, te deja desplazarte por la vida, eso es importante. Y los chicos también, el hecho claro, que mis chicos fueron creciendo, con una mamá relativamente joven, era ponerse a remar con ellos, a estudiar con ellos. Y ahí sí, yo creo que quedaron cosas en el tintero. Cuando yo tengo que evaluarme como madre, yo siempre digo, las notas no van a ser tanto sobresaliente, porque a lo largo uno va diciendo, no, pero si hubiera dado este tiempito más o este tiempito, en fin, pero es lo que hay, no se puede retroceder el reloj para... Siempre fuiste así, doctor, tenés una energía fantástica. Sí, la energía, por eso te dije que probablemente el despertarse con música, con serenata, y un detalle importante. Un bloque más y vos, doctora, me vas a entrevistar a mí. A un paso estamos de... Pero que fantástica tu historia. Y después también lo otro, que no solamente te enfocaste en tu profesión, sino estaba leyendo un poco tu historia, mirando lo que tiene que ver con el diplomado, ¿verdad? Eso también forma parte de... Ese es un tema también interesante, sí, Jorge, que sí amerita, ¿verdad? Traerlo porque el hecho de relacionarte con la gente de afuera, o sea, yo soy una persona que también creció en mí un patriotismo increíble, un patriotismo que no sé cómo decirte, no es de tinte político partidario, pero yo soy una persona que amo mi país y amo desde adentro. Bueno, si hay una de las cosas que yo admiro es como ella ama Paraguay.
eso es muy difícil, ¿verdad? Cuando vos conoces el mundo, cuando tenés la chance de salir y decir, bueno, yo me puedo quedar acá, me puedo quedar allá, puedo hacer esto. Ella ama profundamente su país, ¿verdad? O sea, y cuando habla con un paciente en guaraní y como que se pone, se conecta, ese ejemplo también es muy, muy fuerte para mí, muy lindo, ¿verdad? Siempre, por encima de todo, digamos, Paraguay, ¿verdad? Realmente eso es un ejemplo que te hace llevarle hasta los nietos, ¿verdad? Porque mi abuela, por decirte, mi abuela se sentaba a contarnos historias de la revolución. Entonces, escenarios patéticos que ella decía, por favor, valoren esto. En lo que le quede de vida, entienda, y nos mostraba fotografías y escenarios muy tristes, muy fuertes. Y capaz que también un montón de ingredientes que hace que yo le quiera a mi país. Claro. Y de irse al aeropuerto, porque me iba mucho al aeropuerto, entonces veía, las aerolíneas quedaban pasajeros en tránsito. Y entonces la gente quedaba, compraba, ponderaba lo nuestro. Y es como que uno con orgullo mostraba. Yo soy una persona que con orgullo hablo de mi país. Y todo eso va un poco relacionado en decir luego, pero yo voy a hacer una carrera que me enseñe un poco más a conocer mi país y a ese comportamiento que uno tiene que que uno tiene que tener cuando sale y tiene que llevar la bandera y tiene que hacerlo a título, digamos, personal, sin ningún cargo gubernamental. Y su nombre empieza con la G de Guerrera, Graciela. ¿Está bien? Estamos... De guerrera. De guerrera, ahí Pero está. me gusta la paz. ¿Sí? Yo soy muy de la paz. Yo soy de la pluma. O sea, no. Todas las discordias a mí como que me roban energía. Me encanta resolver por el lado empático, por el lado de entenderle al otro y ver por qué actúa como tal. Me conecto con el ser. Eso es algo que lo hago inconsciente, Jorge. Yo te miro y aunque yo sepa que vos estás en un programa como hablábamos de repente fuera de escenario, en que te veo en programas muy, muy fuertes, muy serios, muy estructurados, pero me conecto con el ser y tu ser, con esa persona, con ese... Hay un ser extraordinario, a tal punto que estoy tentada yo a hacerte preguntas y ver cómo llegaste. Es lo que estaba diciendo. ¿Cómo estás haciendo? Porque de conocer tu historia sos un ser maravilloso. Acá, la paraguaya que suma sos vos, doctora. ¿No? Bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar con la doctora Graciela Moreira. Fantástica su historia, ¿verdad? Acá mis compañeros en Control Central me dicen, están fascinados con tu historia, por tu energía sobre todo. Qué importante, ¿no? Después vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Tiene que ver también, yo creo que esa combinación de tu profesión y lo que construiste, que después vamos a hablar de eso hoy, dónde estás, y el hecho de haber salido, conocido el mundo, cómo te da otra perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Importante eso. Totalmente. Vamos a hablar de eso, doctora, a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos con esta paraguaya que suma la doctora Graciela Moreira. Una doble presión, doctora, por el hecho ya hiciste carrera, nos contaste cómo lo hiciste, el desafío que te propusiste y te recibiste exactamente en el tiempo, no paraste de corrido, pero también tenías una profesión ya determinada y una familia que atender. ¿Cómo hiciste para...? Y está. Y parece simpático, Jorge. Tuvimos que, en una de esas venidas, me dice mi marido, tendremos que ver un departamento que sea al lado de la facultad, como para que yo pueda cruzar y en fin. Y entonces tuvimos que, felizmente encontramos que yo pueda abrir una puerta y pasar a la facultad. Entonces, era un poco de atender, de esa, porque estaba con uno, ¿verdad? David estaba pequeño y fue todo muy divertido porque eso de cruzar, atenderle, tenía personal en aquel entonces, uno tenía mucha ayuda, no era estar muy sola. Entonces era cruzar y los compañeros también. Estábamos pocos, o sea, tener 20 compañeros o 15 compañeros que nos acompañábamos y en fin, o sea, me fue pero totalmente llevadero.
Totalmente, o sea, y dentro de mucha alegría. Es como que probablemente cuando yo me analizo, porque mira que me solían preguntar, pareciera que no tuvieras hijos, ¿cómo podés llevar? Porque esta pregunta me hacen siempre de poder estar. Yo creo que pasa mucho en que me enseñaron a que el precio es un precio alto. Entonces yo me preparé para pagar un costo muy alto por todo. Y cuando estás preparado y de pronto te pasan y te dicen, te preparaste para el 1.000.000, pero te cobran 100.000, entonces vos decís, pero caramba, es todo liviano. O sea, yo te hago un poco esa metáfora, no sé si se entiende, ¿verdad? Es como que yo estoy preparada, dijiste para la guerra, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿cuánto es el precio de la paz? Y estoy preparada. Y dentro de eso están los intangibles y los tangibles, no pasa todo por dinero. O sea, tenés que entender que el tener que batallar con los chicos, con la paciencia, con la perseverancia. O sea, hay un montón de virtudes que uno va cultivando y haciendo que eso crezca para que todo esté en orden. Doctora, terminaste la carrera, ya abriste tu consultorio, como que tenés, hablábamos hace rato en el otro bloque, el desafío de superarte, pero extremadamente planificada, ¿no? Como que vas... A mí me gusta. Yo amo la estructura, amo la planificación. Recordate que provengo de un modelo educativo y una disciplina muy vertical que a mí me valió. Yo no te digo, hoy es bueno toda esa temática de relacionamiento horizontal y funciona, pero a mí me funcionó bien también aquello, el estar estructuralmente preparada, planificar. Coste que me salió un chiquitín ahí para el tema del consultorio, porque cuando estaba preparada a traer un equipo europeo, en fin, yo me aceleré tanto, porque soy un poco ansiosa también a empezar a organizar. Entonces yo monto mi consultorio mucho antes de lo previsto, sin siquiera mucha estructura, porque te digo, de esto parte cuando hablan el consultorio de garage, ¿verdad? Claro. Porque antiguamente vos tenías tu casa y si no tenías un espacio donde montar, pues el auto afuera y el consultorio ahí. Me acuerdo que primero odontóloga tenías exactamente lo mismo, el consultorio al lado de la sala. Plaquita, la dichosa plaquita de bronce, odontólogo cirujano, la doctora Graciela Moreira. Bueno, entonces monto y de una manera tan casual que yo tengo que contarte esta anécdota, Jorge, porque me encuentro en el supermercado con el dueño de una empresa que representa equipos odontológicos. Entonces me dice, pero doctora, ¿qué haces? O sea, ¿te puedo ayudar a montar tu consultorio? Y le digo, yo no, mi marido me está trayendo, yo voy a hacer esto. Me dice, no, pero te propongo lo siguiente, ¿no querés llevar un equipo? Empezá y después cuando venga me devolvés y si no, si te queda bien, te dejo. Claro. Me pasa, nunca me olvido, Jorge, 1.800.000 salía. En esa época, en esa época. Equipo. Entonces yo en el mes tenía montado el consultorio. Y me fue tan lindo porque yo termino, y para hacerla corta, porque me preguntaste y me viene en memoria, yo me visto de blanco impecable, me encanta el hilo, así, me visto y salgo al portón. Entonces pasa una señora con 3 hijos y me dice, y doctora, ¿desde cuándo funciona el consultorio? Y le digo yo, desde hoy. Me dice, nos vamos a dar un baño y regresamos con la familia. Yo te puedo decir que en el segundo mes de haber abierto el consultorio había podido pagar el equipamiento. O sea, esas cosas que haces con amor. Por eso yo digo, lo que haces con amor te devuelven con amor. O sea, es increíble, porque yo me asombro de esto que me preguntás hoy, y sería deshonesta y deshonrar un lindo recuerdo a este señor que confió, porque en realidad él se puso tan contento, o sea, de cancelarle todo y bueno, con cartel y todo, estaba el garage de mi casa. Yo siempre siento que ella, a pesar de que cuesta al principio, siempre dijo, bueno, vamos a apostar, vamos a comprar esta máquina, vamos a aprender esta tecnología, vamos a incorporar esto. Va a ser siempre un desafío constante, y yo creo que eso es parte de las empresas familiares, pero realmente al final del todo uno sabe que bueno, que te va a quedar ahí hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que salga con el corazón, ¿verdad? Y eso es algo muy lindo. Desarrollamos cosas que eran imposibles o que todo el mundo decía que no se podían, o que pacientes venían y decían,
Me fui a 5 lugares y me dijeron que en mi caso es imposible y bueno, nosotros en 8 horas, 10 horas, 24 horas logramos resolver casos súper complejos poniéndonos en acción. ¿Hiciste una especialización afuera? Jorge, la tenía clarita. O sea, si hay algo que no me gusta hacer, es nada de medias tintas. Nada. Cuando a mí me hablas de que en Paraguay se hacen las cosas a media, de que tiene que venir un extranjero a hacerlo mejor, yo digo, ¿por qué el extranjero? ¿Por qué no el paraguayo que pueda salir? Y si hay algo que importar, que aprender, ordenar, crecer y no depender de nadie. No puedo depender de una beca, o sea, es buscar la forma de hacer por uno mismo, y en ese caso era ponerme yo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Termino la carrera, empezamos la carrera diplomática, que te dije, bueno, me metí a estudiar diplomacia, me sirvió muchísimo, te digo, a mí la carrera me abrió un montón de puertas, porque te reitero, era llegar a donde llegue, y una paraguaya bien parada y a quien le caía bien a la gente, o sea, no era un poco, no era aquel de llegar como latina y como que las cosas no te salían. Entonces empecé a hacer pasantías, o sea, a mí me sirvió muchísimo el decir, bueno, quiero esta escuela, quiero una escuela europea, y no podía apuntar a una especialización. Eso sí, tenía la familia, la especialidad. No había tantas universidades todavía en aquel entonces con especialidades. Entonces sí funcionaban las pasantías. Y por otro lado, me incorporé en el plantel docente de la universidad. Cuando me incorporé muy temprano, o sea, y fui haciendo todo el escalafón docente hasta llegar a ser profesor de la cátedra de endodoncia preclínica, que dicho sea de paso fue una cátedra que lo tuvimos que crear porque teníamos solamente clínica. Hay unos materiales sí, riquísimos. Fuiste una de las creadoras de esas cátedras, ¿no? Sí. Tuvimos que fundar con la que era profesora, una pionera de la cátedra de endodoncia. Entonces, cuando ya vimos que regionalmente hacía falta tener un entrenamiento preclínico antes de ir a la boca directo, porque en aquel entonces el profesor te explicaba, íbamos directo al paciente, o sea, no teníamos cómo entrenarnos previamente. Entonces, como algunos países vecinos ya tenían preclínica, la doctora nos convocó y creamos lo que sería, y hasta hoy, la cátedra de endodoncia preclínica. Y eso dio la posibilidad que hoy el odontólogo pueda entrenarse, y no solo en endodoncia, sino empezaron a crearse otras materias, otras disciplinas que ya empezaron a tocar preclínica antes de ir a la boca, que me parece un paso interesantísimo. Y esta especialización que hiciste, recorriste, bueno, te permitió tener conexión con grandes centros, con centros mundiales, ¿verdad? O sea, Israel, Francia, Suiza, y acá a nivel España, más sí, local, ¿verdad? Como mencionaste, a nivel regional, Brasil, en Argentina. Eso te permitió también... Me permitió, Jorge, recorrí, gracias a Dios, sí, visité demasiados países, o sea, regionalmente te diré todo, o sea, y hay un detalle importante que si tuviéramos que unir entre lo que hace a esa plataforma docente, que a mí sí me sirvió, a mí me sirvió muchísimo el formar parte del plantel docente. Y suena tanto, Jorge, pero yo te digo que no había una carrera para ser profesor, o sea, tendrías que hacer el escalafón a lo largo. Yo estuve 25 años haciendo docencia para alcanzar el grado de profesor. Y aún así, y eso me sirvió. ¿En qué me sirvió? Porque regionalmente o mundialmente el ser docente te abre puertas. Te abre puertas, vas a hacer una pasantía directo, se podía hacer intercambios, y era un poco de traer y paraguayizar un montón de modalidades en términos académicos que me sirvió mucho. Y lo otro, paralelo a lo que es ese mundo académico, también batallando en lo que sería la parte, no sé si decirte gremial, pero formé muy temprano parte de unos seminarios odontológicos latinoamericanos. Sí, vamos a hablar de eso también. Entonces, todo eso hizo como que sirviera de tarimado, sí, para ir haciendo esas pasantías, ese llegar como en tu casa y estar el tiempo que requieras de acuerdo a la especialidad que selecciones. A la doctora Graciela la conozco, serían casi como 30 años. Graciela es una persona magnífica,
y la recuerdo de mis inicios como profesional, porque lo que hoy soy yo, profesionalmente, la debo mucho a Graciela. Graciela sube como decana en una universidad privada y se recuerda de mí. Y ahí ella me permite hacer, me dice: Patricia, tenés esta asignatura, tenés tantos créditos, tantas horas y podés hacer todo. Y eso hoy me sirvió muchísimo, porque hoy estoy como decana en una universidad también privada, donde estoy implementando una innovación, pero con una visión ya del mundo globalizado como para Europa, con un plan curricular. Y eso, miras tu origen y hay que ser agradecidos en el mundo. Y Graciela está ahí, en uno de esos lugares principales, porque ella me permitió crecer. Fuiste decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. De Autónoma de Asunción. Autónoma de Asunción. Una vez que haya terminado, o sea, terminé la carrera, o sea, al jubilarse de la Universidad Nacional de Asunción, me convocaron para ser decana de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Asunción, que tuvo un buen pasar, estuve 6 años o más. Y me encantó porque ahí pude conjugar varias carreras que me enriquecieron muchísimo, de paso, porque no solo odontología, tenía nutrición, claro, tenía neuropsicología, psicología, todas esas carreras que a uno le va enriqueciendo como persona, como profesional, y me sirvió como para que en ese tiempo yo pueda insertar ciertos cambios de la malla, del programa, porque ahí ya, o sea, si hay algo que me encanta es innovar. O sea, no me importa, abro senderos, o sea, me voy abriendo senderos. Cuando eso se convierte en una autopista, ya te siguió, la gente ya se fue, vino, pero a mí me gusta abrir camino y enfrentar situaciones, no importa. O sea, en la universidad hice un montón de cambios, llevé preclínicas, incorporé en preclínica, digamos, tecnologías muy avanzadas, como por ejemplo endodoncia, llevando mi propia especialidad ya. Tuve que insertar en la carrera endodoncia con un sistema rotatorio, que en ese entonces solo se usaba en Suiza y en Francia. Si tengo que recordar, una de las cosas más importantes para mí es que bueno, tal vez en mi profesión no es una profesión liderada, o no era una profesión liderada por mujeres. O sea, tengamos en cuenta que en la facultad, no sé, somos a lo mejor 80% mujeres y 20% hombres, pero aún así todas las universidades, todos los congresos, todos los libros, todos estaban, digamos, liderados por hombres. Entonces, para mí, yo no me di cuenta de eso hasta muy grande, o sea, hasta hace unos años, porque ella siempre fue muy líder, ella fue decana, ella fue presidenta de organizaciones internacionales. Entonces ella siempre inspiró en mí ese liderazgo y ese lugar que debería ser ocupado por mujeres en nuestra profesión. Entonces, de alguna manera, ese liderazgo me inspiró muchísimo, ¿verdad? Y en un punto de mi vida, yo, digamos, ya hice una especialidad, viví en Sao Paulo unos años y me tenía que quedar unos años más a hacer una maestría. Entonces vengo y le cuento, bueno, voy a hacer esta maestría, pero bueno, también mi novio me había pedido casarnos, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿te quedas 3 años más? Yo le dije, sí, mira, me quedo 3 años más, yo amo mi profesión y nada, o sea, olvídate, ¿verdad? Me quedo. Y entonces vengo y converso con ella y le pregunto, ¿qué decís que haga? Porque mi novio está súper equivocado si cree que yo voy a dejar mi profesión y voy a dejar una maestría para casarme. Y entonces me da un consejo que nunca esperé y me dijo que uno se tenía que desarrollar en todos los aspectos de su vida, que no te servía de nada tener 20 títulos colgados y bueno, y no desarrollarte en otros aspectos, en el aspecto emocional, digamos, en tu familia, ¿verdad? Y eso para mí fue la respuesta que nunca me hubiera esperado, porque uno se espera que alguien súper exitoso, que alguien que es decano, que alguien que toda su vida creció en su carrera, te diga, la familia es mucho más importante que un título. Entonces, perdón, nada, me parece demasiado emocionante acordarme de eso, porque bueno, eso es los valores que ella nos inculcó como familia, ¿verdad? Tu condición, doctora, condición en tu formación, tu condición de mujer
¿Fue algún impedimento, fue una barrera en algún momento, digo, por las características propias de nuestra sociedad? ¿Eso te generó alguna dificultad? ¿O por tu personalidad, por tu carácter? Te mentiría. ¿Rompiste Sí. barreras, Pues es que atropellaste y fuiste para adelante? Suena pesado y hasta antipático, parece si te digo que no, pero es como que me fui rompiendo sin sentir. Yo siempre digo, es como que vas repartiendo mieles y como que no tenés, o sea, yo entiendo que es una situación muy difícil de desenvolverse entre hombres o tener mismo la institución de lo que después vamos a charlar. De sola es importante hablar porque es que me gusta, a mí me gusta mucho estar con personas grandes, no importa que sean varones, mujeres, y soy muy obediente, muy respetuosa. Cuando vos sabés a dónde te estás yendo y tenés un destino, no hay quien te saque porque vas controlando y vos sos dueña del timón, o sea, yo en mi caso dueña de mi propio timón y voy llevando. Entonces, no sé cómo decirte, nunca, si encuentro una dificultad, yo dejo a un lado, dejo por un tiempo, me enfoco en otro, empiezo a enfocar mi energía en donde fluye, hasta que solito eso se desata y acompaña. Me cuesta un poco explicarte con respecto a esa barrera, pero de que existe la barrera, existe. O sea, no es que no exista, porque en mi caso logré vencer nomás casi sin sentirlo. Porque estar incluso no te complicó para nada en una época con la gente, ¿verdad? Por tu carácter es complicado mismo, por ¿no? naturaleza. Hacete idea. En un tiempo en que tenías que estar casada dentro de una dictadura, hacer la carrera, tener hijos, estar de vuelta con un integrante de las Fuerzas Armadas, o sea, es todo muy fuerte. Y las esposas también, esposas únicamente de estar en la casa con el marido, o sea, con los hijos, te veían como una mujer en falta, como una mujer que salía como a buscar otras cosas. Entonces, ese prejuicio es algo que uno tiene que ir llevando con inteligencia y mucha atención y cuidando. Porque si hay algo que cuidé muchísimo, es eso. El tratar de no tergiversar, de no confundir, de que las personas desde que me ven sepan que si soy un chocolate, soy un chocolate, ¿verdad? O sea, que no me confundan. Y esas cosas claras también hacen que el escenario sea potable para transitar. Es increíble, doctora, también cómo a fuerza de voluntad, del carácter, cuando tenés tu objetivo bien definido, ¿verdad? No te detiene nadie. No te detiene nadie, No. ¿verdad? Más, inclusive eso que describiste, ¿verdad? Tu condición en la dictadura, mujer, con una profesión, con un marido vinculado a las Fuerzas Armadas. O sea, toda esa presión social que en muchos casos, generalmente eso influye para que uno la encasille y quede en un lugar. Sin embargo, claro, la experiencia tuya y que estás compartiendo ahora, que me parece fantástico, que otras generaciones escuchen, sepan que cuando uno tiene un objetivo y tiene ese objetivo bien definido, se puede llegar, doctor. Y desarrollar tu propia energía, eso es demasiado importante. Una vez que vos sepas que dentro tuyo está el poder más importante para transitar, para llegar a tu objetivo, eso depende única y exclusivamente de vos, o sea, no. Y como te decía, es como que me prepararon a pagar precios altos. Entonces yo decía, bueno, esto es menos. Siempre estoy preparada a pagar más de lo que corresponde por lo que voy alcanzando, por lo que voy viendo. Entonces como que no me baja el ánimo, eso no quiere decir tampoco que uno no tenga, o sea, entiéndase, tenés tus altibajos, tenés tus momentos, tu silencio, pero es como apartarse y decir, bueno, voy a cargar mi batería de vuelta. ¿Cómo hay eso? Y con eso quiero ir a la pausa. ¿Cómo cargas esa batería? Dijiste al inicio, en el bloque anterior, que tenés una fe tremenda, pero toda esta energía tiene que tener una fuente inspiradora. ¿Dónde nace eso? Y es la conexión. ¿Dónde te refugias, doctora? Me refugio en Dios. Es increíble. Me aparto, el silencio es mi aliado. Y en ese silencio me conecto. Y al conectarme, por eso te decía que esto empecé muy temprano, ¿verdad? De chiquita, cuando me decía, bueno, pero el Padre Celestial tiene todo. O sea, no tenés por qué. Si algo no podés hoy, lo vas a poder mañana. Y hay algo con lo que también me cargaron y me cargaron. El hecho de que teníamos la riqueza exterior y la riqueza interior. La riqueza exterior es algo que viene y va.
te puede llegar, no te puede llegar, pero la riqueza interior es inagotable. Una vez que tengas eso, es cuestión de tomar conciencia y hacer crecer tu banco, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que uno va creciendo, o sea, como que, y tenés la certeza. Entonces, ¿qué hago? Cuando me pierdo un poco y me meto en ese mundanal, porque a veces estás inserto en personas o estás conectado con personas muy negativos y que están y le das la solución y te regresa y no hay cómo sacarlo de eso aprieto. Entonces, lo que hago es apartarme, me conecto y cuando vos ves que te escucha, que hay un Dios que te escucha y le abrís tu corazón y se desciende y vive contigo y libera contigo tus batallas, pues decís, caramba, o sea, puedo sentirme segura. Tengo un padre que de verdad, aunque los otros hayan ido, tengo un padre que está conmigo en mi corazón. Fantástica tu historia, doctora. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta nos gustaría entender un poco y conocer más de esa experiencia en organismos internacionales, hasta dónde llegaste y esa representación. Creo que rompiste también esquemas, la primera mujer que llega a la representación de este organismo internacional que tiene que ver con tu profesión. Pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Estamos con esta paraguaya que suma la doctora Graciela Moreira. Pero antes, un cuarto de siglo de impactantes cambios en la historia de la humanidad. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad, acompañadas de un extraordinario esfuerzo y compromiso, hicieron posible lograr grandes transformaciones que exigen nuestro tiempo. Nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza de que con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad se pueden conquistar las más grandes realizaciones. Tupí Rubillá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, seguimos charlando con esta paraguaya que suma con la doctora Graciela Moreira. Te convertiste en una referente también a nivel internacional, doctora. Contanos cómo fue eso, esa experiencia, formar parte de este seminario donde están referentes de la odontología a nivel regional y después a nivel internacional, ¿verdad? Sí, es una organización que me encanta, Jorge. Seminarios Odontológicos Latinoamericanos para mí fue quizá la escuela más importante de mi vida, porque se convirtió como en un semillero de formadores. ¿Cómo llegaste ahí? Llegué, el doctor Emilio Kegler, que es un compatriota, trajo la organización a Paraguay y lo fuimos trabajando. Realmente es una persona extraordinaria en ese aspecto. Lo fuimos trabajando y empecé a hacer mis primeros viajes con ellos y empezar a llevar las temáticas, porque dar conferencias lo hicimos desde muy temprano y tratamos de siempre de ser los mejores, de llevar buenas ponencias. Entonces él trae los seminarios odontológicos como para tratar de generar una suerte de amistad latinoamericana, porque se creó entre los latinos un poco en consonancia para el lado norte, ¿verdad? Los Estados Unidos, que no era fácil, la limitante del idioma y toda la cultura, digamos que cerraba un poco las puertas para los latinos, no era fácil. Entonces se creó esta organización, estos seminarios, y nucleó a grandes maestros muy exitosos, de gente que sabía por dónde iba la odontología, y esto se fue afianzando en el tiempo. Entonces, el formar parte de ese grupo también me dio el privilegio de poder viajar y conectarme, el sentarme y tener un desayuno, tener un conversatorio con maestros, pero admirables, que de otra manera no podría, definitivamente. Y esto se manejaba muy como familia odontológica latinoamericana. O sea, las personas te apreciaban en serio, se manejaban valores y códigos casi de sociedades odontológicas secretas, en decir, nuestro comportamiento va a ser de esta manera, la odontología lo vamos a hacer así.
y te pasaban secretos de boca en boca que vos puedas aplicarlo en tu país y convertirte en una persona exitosa, haciendo bien las cosas. Entonces, por eso te digo que para mí fue un escenario fabuloso de estar. Y eso que a mí me gusta. O sea, de hecho estaba entrenada para estar entre gente grande, entre gente que quiere hacer bien las cosas. Y bueno, fui tocando de oído primero y luego ya formé parte de la directiva. Pero después... Formé parte de la directiva. Llegaste a presidir, formar parte de la comisión directiva. Sí, luego asumí la presidencia de Paraguay, luego la vicepresidencia internacional y posteriormente al límite que era la presidencia internacional. Entonces fue un transitar también interesante, porque en ese interín de que yo fui mamando como una esponja todo lo que se podía, yo también fui extendiendo brazos para compatriotas, de afianzar aquí en el país, de ver cómo quienes querían integrar, sacar un poquito los primeros odontólogos que se animen a dar una temática, una ponencia afuera, o sea, entrenar un poquito como para mostrar esa odontología paraguaya que tenga otra postura, que sea una profesión confiable, respetada, esas cosas que se van logrando como trabajitos de hormiga, porque así se dio. Una de las cosas que a mí siempre me inspiró también es que ella siempre le trató de inspirar a otras personas, a otras mujeres, a otras odontólogas. Realmente siempre trató de hacer que otras personas estudien, siempre trató de posicionarle bien a Paraguay. Yo siempre me sentía súper orgullosa cuando viajábamos al exterior, cuando ella estaba, digamos, en una testera, o sea, tenías líderes de todo el mundo y ella siempre presente ahí, siempre marcando. Realmente fue, no sé, una paraguaya que se abrió camino y que resaltaba donde quiera que sea. O sea, es muy simpático porque uno cuenta como hija, ¿verdad? Pero es cierto, ella llegaba y parecía una luz. O sea, toda la gente venía, se acercaba a saludarle, a hablarle, digamos, a intercambiar opiniones. O sea, siempre fue una persona con muchísima luz interior y donde quiera que viajemos, literalmente en cualquier parte del mundo, aunque no maneje el idioma, ella siempre sobresalía. No sé, o sea, es su luz propia, me parece, ¿verdad? Eso es algo realmente llamativo también. Es una historia muy linda que nosotros hicimos cuando me tocó la presidencia internacional. Por supuesto que pedimos la sede, ¿verdad? La sede de Paraguay y con muy buena respuesta, ¿verdad? Con muy buena respuesta, lo hicimos muy bien. Siempre que le tocó a Paraguay, tratamos de hacerlo bien. La primera vez que yo presidía una cumbre en mi país, sí. En mi presidencia internacional, la cumbre, o sea, lo presidí. Y Jorge, para recuerdo grato, tuve muy buena cooperación con respecto, digamos, a entidades o gente porque estas cosas lo haces a pulmón. Seminarios odontológicos tiene como capital más importante la ciencia y parece romántico, pero no hay capital, o sea, no es dinero. Lo que se administra es conocimiento y el conocimiento poder. Entonces, uno tiene que entender por dónde camina, porque todo el mundo cree que estar en una entidad, bueno, voy a manejar esto. No, es una entidad muy noble que no maneja dinero, pero mucha ciencia. Y es esa ciencia la que te da dinero después. Eso hay que entender. Ahí también es una cuestión que quiero comprender y me gustaría que compartas hoy día cuál es la tendencia también. Conjugar la ciencia con la estética. Porque, y quiero también consultarte teniendo en cuenta a tu experiencia. Nosotros en Paraguay tenemos todavía una deuda social importantísima. Yo conozco experiencias de una empresa sólida que se está afianzando en la zona norte y me contaban referente a esta empresa que ellos hicieron una asistencia odontológica a una comunidad en particular en Concepción y se encontraron con personas de 60, 70 años que nunca en su vida consultaron y nunca le consultaron con un odontólogo, nunca. Jóvenes de 30 o menos, adolescentes que nunca, ¿verdad? Y tenían, entonces uno dice, eso mismo traspolando a otros territorios de nuestro país, hay una cuestión social también, pero aparte de ese componente social, lo que a mí me llama la atención, por lo que hoy construyo y lo que usted tiene, ¿cómo se conjuga la ciencia y la estética?
No sé si me explico. En realidad, la odontología, de paso, ante responderte eso, te digo, estamos en deuda. O sea, definitivamente estamos en deuda con esa población que por derecho le corresponde, ¿verdad? Sobre todo, por lo menos, en un país como el nuestro, que no tiene tantos recursos, trabajar en la parte preventiva. Por supuesto que eso corresponde un poco a, digamos, uno siempre le corresponde, o sea, como que quiere tirar la pelota. Pero desde donde nos toca, yo creo que es importante hacer lo que nos toca, ¿verdad? Si uno tiene que promover una campaña como la que me estás mencionando, que gente que va profesionales hasta el pueblo y hacer que eso se atienda, eso es loable y es para aplaudir. Ahora, conjugar la ciencia, en tu pregunta, para responderte concretamente, la ciencia y el arte, o la ciencia, me dijiste ciencia y arte, o ciencia y estética, ¿verdad? Ciencia y estética. Eso van muy de la mano, o sea, la ciencia y la estética, perdón que le interrumpa, porque hay una cuestión de salud bucal, que yo puedo tener la necesidad de solucionar ese problema real de salud bucal. Pero hoy día ya hay una cuestión también sumándole la estética, ¿verdad? Que forma parte de la persona en sí. O sea, en la experiencia y conociendo su historia, te le da esa impronta, ese valor agregado que también define la personalidad de uno. Porque si uno no tiene la capacidad de mostrar su sonrisa, genera una persona a lo mejor cerrada, no abierta, con prejuicios, porque no tiene la capacidad ni siquiera de sonreír por un complejo mismo. No sé si me explico. Perfecto. Es más, me trae el recuerdo, Jorge, cuando después de una pasantía en Europa, y en donde el concepto, yo ahí por primera vez vi el concepto global, la atención global. Un paciente que va y puede acudir, en donde le está mirando el plástico, en donde por primera vez, te reitero, yo presencio a la odontología como un componente estético, de belleza, de imagen. Entonces eso revoluciona un poco todo, porque exacto como decías, la odontología mirado como salud, tengo una caries, esto me duele, no tengo dientes, me pongo una prótesis, y quedaba allí, claro, por eso te decía lo de la dichosa placa, odontólogo cirujano, chao, ¿verdad? Sí, que la odontología sea mirada como, o por lo menos a revalorar la sonrisa. El saber que la sonrisa sana, una sonrisa blanca, tiene una fuerza, eso viene mucho después con la industria de la belleza, en donde la odontología también se acopla y cuando llego, y es simpático, te diré, porque cuando yo vengo de hacer esa pasantía, yo dije, pero ¿por qué no se puede en Paraguay una cosa así? Pero era soñar demasiado, Jorge, imposible. Cuando teníamos otras pero para prioridades, nada, digamos, para ¿verdad? nada. Y aparte, ¿cómo le digo al colega, venite acá, vamos a mirar global, vamos a hacer que la sonrisa sea el componente más importante, o sea, la estética? O sea, un poco difícil. Fue un desafío, quizá uno de los desafíos más difíciles que pude romper en mi vida, ¿verdad? Era el de ubicarse en la calle Mariscal López, en esa emblemática esquina, desde donde estamos hace 38 años, y romper con el cartel. Recuerdo que decía, una buena imagen vale más que 1000 palabras. La gente pasaba, no entendía lo que era. Claro. Pero yo feliz de poder transmitir de que la sonrisa tenía una fuerza, de que la imagen tenía una fuerza, y que más allá de la salud también una buena sonrisa vendía, compraba, como quieras llamarlo. A Graciela yo la conozco desde hace más de 15 años. Es una profesional que está permanentemente viajando, buscando nuevas técnicas, perfeccionándose, y eso se nota, digamos, ¿verdad? Porque a lo largo de todos estos años siempre, digamos, ha ido innovando, siempre me ha propuesto de alguna manera nuevas técnicas. Es una persona que uno se siente, una profesional que uno se siente realmente respaldado, porque tiene un bagaje, digamos, de lo suyo, lo técnico, de su profesión muy grande, y eso hoy por hoy a uno lo deja muy tranquilo, digamos, ¿no? De que esté siempre con lo último, digamos. Lo más novedoso, Jorge, es la odontología digital, de cómo esa migración de la odontología convencional, cómo vamos a llegar hoy a tener todo digitalizado y que vos entres y salgas en el día con tu nuevo rediseño de sonrisa.
el legado más importante de este conversatorio tiene que ser eso, cómo Paraguay se posiciona en el contexto mundial haciendo una odontología de primerísimo, que vos puedas entrar y salir, porque es un flujo 100% digital, que antes no podíamos soñar. Claro, hoy sí podemos hacer. Y hoy sí. Bueno, la odontología digital cambió 360 grados, así dio el marco en mi vida porque me encontré a partir de Graciela con un mundo tecnológico maravilloso, pero maravilloso desde el punto de vista de las opciones. O sea, ellos ponían por decirte, algo así como yo, con un diente, un tipo de diente, un largo, con un corto, con varias alternativas que vos te sentís como dentro de eso y identificado. Entonces yo digo, bueno, este color, este largo, este diente, el otro, es una cosa que vos optás y la optás para vos y lógicamente así sale. ¿Cómo contribuye a la construcción de la personalidad de las personas? Y te tiene que gustar, Jorge, sí. te tiene que gustar, porque ahí te decía que la conexión con el paciente que va, porque tengo en sangre, no sé cómo explicarte, pero para mí el mirar y buscar el equilibrio y buscar todo lo que esté en orden dentro de unas proporciones divinas, lo tengo incorporado. Entonces, aunque el paciente vaya con una emergencia de dolor, yo resuelvo rápido y después ya observo. Y empiezo a conversar y empiezo a explicar, me conecto con el ser. Si es algo que yo no hago así de pasada, es una odontología rápida. No está en mí. O sea, me encanta la conexión porque disfruto y capaz que esa sea la razón por la que puedo estar en práctica exclusiva, como en estos últimos años que me desconecté de lo académico y estoy en práctica exclusiva, disfruto un montón. Una de las cosas que me encanta también es cómo se conecta con el paciente. Si hay algo que yo aprendí es cómo ella trata de entender el interior de la gente, trata de entender sus sentimientos, trata de ponerse en el lugar del otro, de pensar en todo lo que ese paciente pasó y atenderle con el mejor cariño. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más difíciles, ¿verdad? De tener realmente esa empatía, esa escucha, ese lado humano que no se puede comprar, ni estudiar, ni aprender en un posgrado, ¿verdad? Bueno, Graciela, yo una vez que entro dentro de la odontología digital, entro a este mundo y también entro al mundo de la persona de Graciela. Graciela es una persona que hace un acompañamiento permanente, ya sea sábado, ya sea domingo, ya sea el día que sea, la hora que sea, ella va haciendo un seguimiento. Porque lógicamente esta tecnología te permite y te garantiza, sobre todo te garantiza, desarrollar exactamente la elección que vos tengas. Esta evolución de hacer que la odontología de meramente esa mira salud migre hacia lo estético, hacia como un componente del rostro, de la belleza, y luego migró hacia el entorno facial. Habrás visto hoy las redes minadas de orofacial, de equilibrio. Va migrando porque la ciencia, la vida misma tiene una dinámica que hace que las profesiones tengan que acompañar los tiempos. Por eso te decía lo de la industria de la belleza y la autoestima, la presencia, la imagen. O sea, tiene mucha fuerza en el mundo. Entonces lo mejor es capacitarte y regalarle al paciente esa mirada global. Esa mirada holística primero, porque ese es mi otro capítulo, una mirada holística que me encanta hablar con el paciente, ver su genética, su familia, hasta qué punto los dientes se van a relacionar con patologías sistémicas, o sea, primero por dentro. Y luego lo que hace al entorno. Esa parte del entorno me apasiona. Tengo una formación americana en ese aspecto porque voy al Instituto Mark, en donde hacemos prácticas de todo lo que es orofacial, de todo lo que es entorno, Jorge, de una manera muy interesante. Y suena fuerte. No se reduce solo la boca. No, porque la tendencia hoy en el mundo, sobre todo en el mundo del dentista, es entender que el paciente es un todo. Yo tengo que poder atender tu expresión no te digo entrar a hacer algo muy, muy plástico, muy quirúrgico, pero como odontólogo bien preparado y de estos tiempos, tengo que entender que los límites sobrepasaron los dientes, porque tu sonrisa, si yo te doy una sonrisa tan blanca y resulta que tenés un rostro con líneas, con arrugas, yo no puedo tirarte a la calle
con una estética, con un rostro que lejos de vender, va a sorprender negativamente, es de mal gusto. Una sonrisa blanca en un paciente, en una persona de 70 o de 60, si yo no hice una intervención en el entorno borrando arrugas y surcos, mi trabajo no está bien mirado. Una unidad, ¿verdad? Es global. Global, hoy sí. el término es global, o sea, miremos todo el rostro y la sonrisa es una parte. Entonces, sí es importante prepararse bien. Yo siempre digo, cuando vas a agregar algo a lo que estás haciendo, búscale al mejor maestro, busca la mejor escuela y hacelo bien, ¿verdad? Entonces, esa es un poco mi filosofía, por lo que hace años estoy yendo al instituto en donde todas las prácticas se hacen de una manera correcta, y te decía, suena pesado decir cadáver fresco, pero no es morgue, son prácticas demasiado exclusivas. Hay solo 2 en el mundo para hacer este tipo de entrenamiento y es fantástico. O sea, te da una satisfacción de hacer bien lo que te toca. Pero 100%. Yo le estoy mirando y usted me da la Yo sensación de que me claro, ahí está. Usted me quiere sacar la barba y que me quiere... No, la barba te queda lindo. La barba te queda lindo, pero hay algunas cositas que por ahí... Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya venimos con nuestro último bloque. Una paraguaya que conquista el mundo en su rubro, en su profesión. Y qué interesante, ¿no? Conocer esta parte de la historia de esta mujer, porque mencionaste de refilón. Estamos invadidos de cuestiones negativas, que es el espíritu de nuestros paraguayos que suman, ¿verdad? Aspectos negativos que hacen también a la realidad. No podemos nunca sustraernos de eso, ¿verdad? Es la realidad. Pero hay paraguayos y paraguayas como usted que están construyendo, que están trabajando en su rubro, en su ámbito, por posicionar al Paraguay en el contexto internacional, y hay resultados, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos en este espacio de los paraguayos y paraguayas que suman es mostrar precisamente eso que usted está haciendo, que vos estás haciendo, doctora. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Venimos enseguida. Pues seguimos charlando con la doctora Graciela Moreira. Dijiste al inicio, cuando de esta entrevista, hablabas de tu profesión en particular, es sobre todo servicio, dice, pero es cierto, servicio, ¿verdad? Es mucho. Pero es abrazar la vocación, ¿verdad? Y vos tenés esa vocación de servicio. Claro, no te comenté también que me gusta mucho hacer odontología extrema. Extrema. Odontología extrema. Y eso forma parte de una comunidad, eso es relativamente de pocos años. Estética entiendo, pero extrema como, por ejemplo... Extrema es hacer, tengo un equipo móvil, y entonces es hacer odontología para gente con ciertos caprichos o ciertos deseos, eso es para el mundo, la comunidad mundial. En donde si vos me decís, Graciela, me quiero hacer odontología a bordo o quiero hacerme en el mar, y te puedo compartir materiales espectaculares de cómo encontrás esa parte linda y divertida también internacionalmente de lo que hacemos. Ahora, ¿cómo eso utilizo en el país? En llevar el equipo a mi gente, a la gente que no puede trasladarse. Entonces yo voy armando un suite con lo que sería un filtro y todo por el tema pandemia, pero también es una manera divertida de hacer odontología, una odontología diferente y que mundialmente es para una comunidad muy excéntrica, pero aterrizado a Paraguay se me convierte a mí en una herramienta valiosísima para atender a mis pacientes en su casa. ¿Por qué me dijiste decirle a tu hija que estudió odontología? Entiendo la pasión, la pasión de tu profesión, ¿verdad? Pero noto que hay otro componente, más allá de la pasión, sino que hay todavía mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho, o sea, no es detenerse. Cuando uno abraza, es una profesión fantástica, por eso te digo que va teniendo arista, va teniendo nuevos límites. El tema es formarse y mirar alto, o sea, innovar. O sea, no es quedarse en... Yo siempre digo, el formarse aquí en Paraguay probablemente está tan cuestionada toda la formación de pregrado en las facultades de odontología. Tenemos como más de 30 facultades de odontología hoy en el país. Pero el estudiar, aunque tenga que hacer un pregrado, pero empieza a tener una mira diferente, a salir, a ver, va a aportar muchísimo, porque es una profesión que todavía tiene mucho por crecer, por aportar a la población.
Paraguay, te reitero, como te dije hace un ratito, tenemos un índice de CPO demasiado elevado todavía, entonces todo eso tenemos que cambiar. ¿Y en manos de quién está cambiar? En manos de los jóvenes que estén estudiando con otras miras, con miras de crecer, de innovar, de hacer ese cambio. Que por eso te decía que es una profesión fantástica. En tu vida, doctora, tuviste cambios importantes. La vida te fue ubicando también en situaciones determinantes, complicadas, duras, de perder a seres queridos. Y vos, sin embargo, dijiste en algún momento, este capítulo puedo llegar a cerrar, y sin embargo me dedico exclusivamente a mi profesión, a mis hijos, a mi familia. Pero hace poco se dio un cambio de vuelta. Contanos esa experiencia. Se dio un cambio. Y claro, tuve que hacer un paréntesis. O sea, el quedarse sola y el tener que remar con la profesión, con los hijos que están creciendo en una sociedad un poco compleja de tener que atender y un hogar matriarcal, eso sí implicó tener que poner un alto con respecto a decir, ¿hago familia, no hago familia o pareja? O sea, me refiero a lo personal. Yo decía, ya hice todo en mi vida y temprano, o sea, ya viví la ilusión de casarse y hacerlo bien todo. Ya me había casado, he tenido hijos, profesión. Entonces digo, es tiempo de hacer un paréntesis y ver qué es lo que puedo dar en este tiempo, ¿verdad? Es como que es una semilla que ya sembré y voy a ver cómo me voy avanzando con esto y poniendo un paréntesis en lo que me hace en lo personal. Graciela como Graciela, es decir, quiero hacer pareja, me quiero volver a casar, ese tipo de cosas que vos decís, ¿cómo hago? Después de un largo paréntesis, entonces hoy, porque te decía que iba mucho a Estados Unidos, le conozco a una persona que realmente me flechó. Yo la conocí a través de una cena. Invité un matrimonio en Miami, muy amigo de nosotros, que son acá de Paraguay. Y en la cena yo comento que yo estaba saliendo a São Paulo a hacer un tratamiento odontológico. Y la señora me habla, no vayas a São Paulo. Vení a Paraguay, que tenemos una gran amiga, es una gran dentista. Y pues me pasó el contacto. Semana que viene voy a Paraguay y empezamos el tratamiento. Pero justo ahí me sale un negocio muy interesante en Puerto Rico y tuvo que abortar el viaje a Paraguay y me tuvo que dejar el viaje más adelante. Pero seguimos hablando por teléfono y ella un día me llama y habla, mira, yo justo tengo que hacer un curso, dar una palestra en Miami y así aproveitamos y nos conocemos, ¿verdad? Y así fue, vino a Miami, pasó unos días ahí y después ella se vuelve a Paraguay y yo la verdad me quedé muy sentido porque fue la verdad un amor así increíble. Volvió a Paraguay y yo después de 20 días vine a Paraguay. Entonces volví, incluso yo comuniqué a mis hijas, mira, me estoy indo, ella ya tenía conocido a la doctora, me lo voy, pero me quedo. Viste, con mucha propiedad. Entonces, bueno, vine y la verdad que me vine el 19 de julio de 2019 y estoy acá hasta ahora. Nosotros nos casamos después de enero, 24 de enero nos casamos en civil acá en Asunción, espectacular. Y 24 de febrero nosotros nos casamos en St. Patrick, que es mi iglesia en Miami Beach, ¿verdad? Y bueno, así fue. Entonces, pero hablando de ella es una mujer espectacular, una doctora como profesional espectacular, pero como profesional creo que hay gente que puede opinar mejor, pero yo la acompaño mucho y la verdad la admiro, pero es una gran persona, la verdad espectacular. Nosotros estamos muy felices. Una persona extraordinaria que uno va mirando y encuentra fusión, por donde digo, con esta persona yo me animaría a transitar lo que me queda, ¿verdad? Porque es un poco, uno dice, no sé si decir atardecer, ¿verdad? Pero hoy tener esta edad, uno no se siente, nunca, un detalle, uno nunca se siente tener la edad que tiene. Siempre como que por dentro te sentís como de 15. Entonces sí, bueno, puedo hacer mi vida, está.
esa es un poco la historia, lo tuve que traer, o sea, lo invité cordialmente a venir a Paraguay y por suerte y felicidad le gustó, o sea, él está fascinado con el país y puede emprender desde acá, manejar la compañía desde acá, entonces perfecto. Yo creo que todos los paraguayos deberían tener mucho orgullo de la doctora, porque una persona que te investe tanta plata, ¿verdad? Tanto amor, tanto cariño y acreditar tanto en el país, porque hay que acreditar, porque es una inversión tan grande como esta, para meter una odontología digital y prácticamente estamos en Asunción, porque Paraguay tiene, pero está concentrado acá, y meter eso, la verdad, tiene que pensar muy adelante, ¿verdad? Pero la verdad, es impresionante. Esa es la parte linda y nueva de mi vida. Eso hace 2 años. Eso hace 2 años. Eso también nos da la pauta de que a veces cuando dijiste yo planifico todo, desde que arrancaste, desde joven, dijiste yo planifico mi vida, pero la circunstancia, cómo te va llevando en situaciones que a lo mejor uno no tenía en el presupuesto, dijiste, eso no estaba en tu presupuesto. No está, pero ¿sabes lo que ocurre, Jorge? Y regreso a lo que significa la fuerza del pensamiento, la fuerza del soñar y creer, ¿verdad? Entonces aquí la palabra fe. Cuando crees de que eso va a llegar, y va a llegar de manera, eso llega. O sea, cuando digo planificar, ¿qué significa para mí volver a estar con alguien? Significa que tengo que vivir ese proceso, estar de a 2. Yo no puedo involucrarle dentro de un mundo, porque cuando mis hijos todavía estaban, o sea, la familia, se me iba a ir mal. O sea, ¿cómo iba a inventar un papá para...? Eso no funciona. Entonces es como que los chicos casados, o sea, ya decir, puedo hacer pareja ley de vuelta, bien. Entonces todo, o sea, de decidir casarnos y hacer todo aquello que decían los amigos, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre? Hay que casarse, pero es lindo, yo apuesto, o sea, es lindo hacer las cosas, ordenar la vida. Si tenés que cerrar una puerta, cerrarlo con llave, o si tenés que abrir nuevas páginas, abrilo bien, blanco, y empezás a escribir una historia linda. Entonces no hay tanta complicación. Complicación es cuando no programás y como que empezás a tocar de oído muchos instrumentos y no sale ninguna melodía. No sale la música. Yo me voy a tu clínica y digo, no solamente quiero un tratamiento estético, sino quiero también una charla con la doctora, porque me parece que tiene mucho de psicóloga, de psicología. Me gustaría, por eso esa cómo conjugás, ¿verdad? Tu profesión con el hecho de generar esa conexión con la gente, ¿verdad? Me parece que hace mucho al éxito que uno puede lograr en la vida, ¿verdad? Hoy, ¿por qué nosotros consideramos que sos una paraguaya que suma? Por lo que lograste. Y eso no se logra. Yo siempre vengo repitiendo acá con quienes hemos charlado, eso no es una cuestión del azar nomás, no es una cuestión fortuita, no. Eso es una cuestión que se lucha, se pelea, se insiste, se trabaja, uno cae, se levanta. No es fácil, uno no llega a donde está por una cuestión de suerte nomás, sino se van dando situaciones y es siempre repito esto, es 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿verdad? Es que es así mismo. El mensaje más importante que podemos compartir, porque cuando uno tiene cierta edad, decir, bueno, ¿qué pasé? ¿Qué salvé? ¿En qué me ablacé? ¿Verdad? Las cosas que salvan, yo siempre digo, tener un sueño, ordenar ese sueño y percibir, o sea, es mirar la cima hacia donde estás yendo y sin importar todo lo que te va a ir cayendo, porque vas a sentir lluvias, vas a tener hielos, o sea, calor, no sé, las diferentes dificultades y embates que tenés que ir sorteando. Pero si tu objetivo está tan claro, llegás, definitivamente llegás. Y todo lo que pero es importante de vuelta esto que te decía, que si vos estás preparado a pagar ese costo, siempre es más liviano. O sea, si yo salí a la lluvia, yo te doy un ejemplo. Yo venía desde Luque, porque vivíamos en Luque, venía en tren. Tenía que hacer 10 cuadras para llegar a la estación de tren.
Pero mi orgullo de traer el maletín, pesadísimo, venía con un maletín, porque en ese maletín tenías todo. Pero el orgullo de llevar el maletín, Jorge, era una cosa impagable. Eso me hacía venir hasta la estación. Venía en tren hasta el ferrocarril central y de ahí de vuelta a unas 6 cuadras en donde estaba la Facultad de Odontología, que funcionaba en Manuel Domínguez, Yegros y Manuel Domínguez. Pero todo era poca cosa porque mi objetivo, o sea, la alegría de poder pertenecer a ese reducido grupo de seres que van a acceder a la educación superior era demasiado importante para mí. La sonrisa es el reflejo del alma. Más que el reflejo. Es el reflejo del alma. Y aparte, el alma... ¿Y por qué, Jorge? Yo digo, porque de repente te puedes decir, bueno, sonrío porque mi corazón me manda. El corazón muere, el alma es inmortal. Yo siempre digo, lo que abunda, claro, también lo que abunda el corazón habla, la voz, pero la sonrisa refleja lo que es el alma que te conecta, el alma transparente, el alma de bien, que apunta al bien. Cerramos esto y resumimos con este título, el valor de la sonrisa, ¿verdad? El valor de la sonrisa. Cerramos con esto, con esta charla que tuvimos con la doctora Graciela Moreira, una paraguaya que suma. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a vos, Jorge. Bueno, y nos vamos con esto, con esta charla que tuvimos con la doctora Graciela Moreira. Ahora, tengo que agradecer a Casa Vida por el mueble, como todos los jueves. Muchas gracias a Casa Vida por estos maravillosos muebles. Nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves con otro capítulo de Paraguayos que Suman.